Bienvenidos a esta charla, a pasar un ratito de tiempo conmigo y a hablar de lugares, de espacios, de astrocartografía. Hola a todos. Qué lindo. Pónganme desde dónde están. Quiero saber. Seguramente hay muchos de Buenos Aires, pero me gusta que haya así de Colombia, Barcelona. Hola. Hola. Bueno, desde Cataratas. ¡Ay, qué lindo, Cataratas! Alemania, Uruguay. Ay, qué lindo. Voy a viajar con ustedes a todos los lados que se encuentren por el mundo. Vamos a arrancar con esto, así no los tengo dando vuelta y vamos a lo que nos compete el día de hoy. Primero voy a arrancar como presentándome para los que me conocen poco o los que no me conocen de casi de nada y se anotaron la charla porque querían saber un poco de astrocartografía o de lugares. Mi nombre es María Alma, todos me dicen Alma. Y arranqué en lo que es astrocartografía hace unos 3 años ya. Hago astrología desde 2019 y además arranqué a viajar. Tuve la suerte de poder viajar desde mis 15 años a distintos países. Entonces, estuve haciendo cuentas. Nosotros en el mapa de astrocartografía tenemos 48 líneas principales, yo ya estuve en 20, así que estoy casi como a la mitad del recorrido del mapa. Yo no cuento países, voy contando líneas, ahí como tocando puntos particulares. Y todo esto me hizo como dándome cuenta de varias cosas que pasan con astrocartografía, porque a ver, yo primero viajé, después llegué a la astrología y después llegué a la astrocartografía en un momento en que para mí la astrología se me quedaba un poco corta o donde tampoco estaba conectando con el lugar, porque yo siempre decía como, che, si el lugar donde yo nací es importante, los lugares que yo habito, los lugares que visito, los lugares por los que transito o estoy, también tienen que ser de alguna manera importante. Y ahí fue cuando empecé a entender un poco cómo iba también todo esto. Pero voy a arrancar la charla por otro lado. Voy a empezar hablándoles un poco de algo que yo les digo, ténganme paciencia, yo tengo Mercurio en Géminis, conecto muchas ideas, hago muchas conexiones distintas en muy poco tiempo, así que va a ir todo teniendo sentido. Pero hay algo que a mí me obsesiona mucho, que tiene que ver con Japón. Primero, bueno, si quieren como así datos técnicos, en Japón yo tengo mi línea de Sol medio cielo, de Venus medio cielo, y la última vez que estuve allá estuve un poco más de un mes, era mi segunda vez estando allá, y hay algo que me golpeó muy fuerte en Japón, y es que de alguna manera lo que pasa en Japón es que la espiritualidad aparece en lo cotidiano, aparece en el día a día, en lo que uno transita. No es como algo separado o un momento especial del fin de semana o un momento especial que yo tengo eh, para algo o para ir, como tal vez acá en Argentina es muy, o en su momento era más como la iglesia, ¿no? Bueno, los domingos de misa. En Japón lo que pasa es que hay como una mezcla y está mezclado como todas estas creencias en lo cotidiano, en una calle, en una esquina, en un comercio, en un edificio, entre el ruido, entre el tránsito. O sea, uno puede estar caminando tranquilamente, yendo a una atracción de lo más turística y de repente me encuentro con un altar en el medio de la cuadra, ni siquiera te digo en el medio de la cuadra, entre pasos de edificios vas a encontrarte un altar. Y esto para mí es también súper interesante porque ellos lo que hacen es a veces rodean objetos como por ejemplo una piedra, un árbol con una cuerda y eso ya me delimita una situación, me delimita un espacio sagrado, que de esto también va un poco la charla. En Japón también tenemos los toris, que son como estos umbrales, ¿no? Que marcan un pasaje y es muy lindo porque no es que uno lo siente como decorativo, ¿no? Sino que siente como este pasaje. Yo que soy sol en cáncer, ascendente Piscis y luna en Escorpio, como que I feel a lot. Entonces todo esto siempre me llama mucho la atención, porque es como que realmente hay una sensación de una forma de habitar distinto el lugar, de pasar distinto en un espacio. Y esto me hizo pensar un montón en esta situación de que los lugares no son neutros. No lo son en términos culturales, no lo son en términos simbólicos, no lo son en términos psíquicos, no lo son en términos vitales. Un lugar nunca es solamente un lugar.
Un lugar está atravesado por las experiencias que nosotros vivimos ahí, está atravesado por lo que está sucediendo en el espacio, por un tiempo determinado, por una corriente determinada. Un lugar nos organiza a nosotros la percepción también, nos activa una memoria y nos ordena de alguna forma un estado interno. Nos pone en ritmo el lugar, nos pide algo el lugar. Y creo que uno de los problemas que tenemos hoy es que nos olvidamos de eso. Volviendo un poco a esto de Japón, en el Shinto, que es la religión principal en Japón, hay algo que es muy simple, que es esta idea de que de los espacios tienen que ser delimitados o que debemos delimitar los espacios. No porque este espacio sea mágico de alguna manera, ¿no? Sino porque hay como una cuestión de que está muy cargado de presencia. Hay una cuestión espiritual, hay una cuestión que tiene que ver con lo que es sagrado y se lo separa, se lo reconoce como algo distinto. El Tori, aunque nos encante sacarnos la foto en el Tori, que sea como este arco rojo que aparece, me marca un umbral, me marca un antes y un después. Me dice, a partir de acá estoy entrando en otro registro. Entonces, a partir de acá, uno empieza a estar también más presente, más atento, más disponible, si lo queremos pensar de esa manera. Y eso, hoy en día, a mí me parece revolucionario. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde está todo mezclado, está todo acelerado, está todo licuado, está todo consumido sin atención. Entonces, la simple idea de delimitar un espacio y de reconocer que no todo da lo mismo, de aceptar que hay lugares que me van a pedir otro tipo de presencia, ya es una forma de resistirnos a lo que está pasando un poco alrededor. Y yo no hablo de Japón como para romantizar Japón tampoco, decir, bueno, todo perfecto en Japón, no, tiene mil cosas Japón, tiene mucho también del consumo, hay un montón de situaciones, pero incluso entre medio de todas esas situaciones, y creo que también es parte de eso lo que impacta, es que en el medio de eso sigue existiendo una relación con el espacio que no pierde la dimensión simbólica. Hay algo que igual se sigue manteniendo fuerte, y ahí es cuando lo empecé a hacer un puente muy fuerte con astrocartografía. Porque cuando nosotros empezamos a mirar un mapa y vemos líneas, que después les voy a decir cómo abrir el mapa y cómo empezar a mirarlo y a qué prestarle atención, nosotros vemos líneas, vemos coordenadas, vemos ciudades, vemos países, pero lo que estamos viendo también, para mí, son estos espacios y son estos umbrales y son estos espacios delimitados de presencia. Son espacios donde algo cambia, donde alguna parte mía se activa con más fuerza. Son esos lugares que para nosotros son sagrados y que no van a ser neutros para nosotros. Y acá es donde para mí cambia completamente la conversación, porque yo no te estoy hablando ya de viajar o de mudarte o de dónde te conviene vivir, sino que también te estoy hablando de cómo habitas un territorio. ¿Qué vas a reconocer cuando entras en un territorio? ¿Qué parte de vos está apareciendo en ese espacio? ¿Qué nivel de vos requiere de atención ese lugar? ¿O qué requiere incluso de vos, de alguna manera, que vos desarrolles, que vos te enfrentes, que te desafíe? Entonces, antes de arrancar a hablar full de mapa y ver el mapa y demás, quería arrancar también por acá. O sea, porque la astrocartografía es para mí esta herramienta que nos lleva a entender el territorio y cómo nos retroalimentamos en el espacio. Entonces empieza también como en registrar esto de la importancia del espacio que habito y de cómo estoy habitando ese espacio, porque en esa situación de cómo habito el espacio es donde se generan resistencias, donde se generan situaciones que a veces parece que nadamos contracorriente, donde parece que las cosas se nos vuelven más difíciles o más fáciles. Hablé de esta situación también como de, un poco citando a Bauman, de estos espacios y de esta modernidad líquida que hay. Y, y creo que en parte es esto, ¿no? Como que el mundo parece que se vuelve un poco transitorio. Y yo digo esto y no lo digo desde una nostalgia medio pelotuda por el pasado, ¿no? O de decir como, ay, bueno, lo de antes era mejor, no, nada que ver, sino desde algo más concreto de entender realmente, por ejemplo, lo que hoy nos cuesta sostener una forma, nos cuesta sostener un trabajo, un vínculo, una identidad.
una rutina, un proyecto, como que todo muta muy rápido, todo se actualiza muy rápido y todo nos parece un poco momentáneo. Entonces, Bauman, cuando habla de esta idea de la modernidad líquida, habla mucho de que antes había estructuras mucho más firmes, muy discutibles también, pero también más sólidas. Hoy, en cambio, todo se nos vuelve más móvil, más inestable, más flexible. Y tal vez se siente como esta sensación de que hay más libertad, pero también nos sentimos quizás más a la deriva en muchas situaciones o más desanclados de alguna manera. Y para mí eso también se ve en cómo habitamos el espacio. Nos movemos mucho, cambiamos de lugar, viajamos, nos mudamos, probamos, saltamos, o tenemos como esta tendencia a veces como de viajar simplemente siguiendo como la moda. Elijo por impulso, elijo por moda, por cansancio, por alguna fantasía, por el reel que vi en TikTok, por la foto linda que también me quiero sacar en el lugar, porque me seduce una estética, porque, bueno, me inspiró, que para mí es súper válido, pero para mí también hay algo que en un punto me lleva a preguntar, ¿qué pasa cuando además de todo eso empiezo a escuchar qué profundidad o qué situación o qué presencia me exige ese lugar? Entonces, ¿qué pasa cuando dejo de tratar al espacio, a ese lugar, simplemente como el escenario de algo y empiezo a ir un poquito más allá? Siento que hay otro autor que es Marc Augé, que habla mucho también de los no lugares. Yo les voy tirando, si quieren después busquen, busquen data, a mí me gusta mucho leer. Y son estos espacios de tránsito, ¿no? Donde uno se siente más anónimo, que no son funcionales, pero que no nos construyen una identidad o una historia, o que no nos hacen sentir cierta pertenencia. Y habla de lugares puntuales, como por ejemplo un aeropuerto, un shopping, una estación, estos lugares transitorios. Pero para mí, podemos convertir cualquier lugar en un no lugar, si lo estoy atravesando sin esta relación con el espacio, sin la presencia que requiere el espacio o sin completamente entender qué estoy siendo o quién estoy siendo en ese lugar. Entonces quizás podemos irnos al punto más simbólico del mundo y la puedo seguir viviendo de una forma súper turística, por ejemplo. O puedo estar en un templo y no registrar nada, como también me podría estar pasando al revés. Quizás, por ejemplo, podría estar de pronto transitando una calle súper transitada con un montón de autos y tener una especie de, yo les llamé destellos de presencia, todo muy poético lo mío, eh, que me pasó también en esto de ir habitando los espacios y entender como estos espacios de otra manera. Entonces, para mí empezar a delimitar estos espacios y entender un poco el mapa de astrocartografía como estos espacios, empieza como a, ok, puedo delimitar igual que estos, que los japoneses, como mi espacio sagrado. Y para mí eso es como un acto de rebeldía ante lo que pasa todo el tiempo, en esto de viajar mucho, consumir mucho, hacer un poco de todo, movernos de un lado para el otro, porque de alguna manera es como que empezamos a hacer una especie de ritual para entrar en un espacio, algo que nos marca algo importante, reconociendo cómo ese espacio me afecta y que no me da lo mismo. Y eso ya me juega algo en la identidad, en la dirección, en la memoria, en la forma en que me muevo. Y acá aparece la astrocartografía desde un lugar que es mucho más interesante, porque no es que solamente voy a buscar el mejor lugar para, que también podemos encontrar un montón de lugares que puedan ser mejores para ciertas cosas y demás, sino que también me permite leer y interpretar y entender quién estoy siendo yo en el territorio, qué parte mía se está activando en ese espacio. Entonces, no me estoy moviendo solamente por inercia o por fantasía, sino que empiezo a tener como otro lenguaje, otro contexto. Empiezo tal vez a devolverle este espacio, este espesor a lo que antes era más líquido, estaba más diluido. Y eso para mí es lo que vale muchísimo al momento que abro el mapa también. Porque a mí una de las cosas que más me hace ruido, yo cuando arranqué a enseñar astrocartografía, allá en 2023, fines de 2023 creo que fue, no había cursos de astrocartografía, no hablaba la gente mucho de astrocartografía, era como qué carajo es astrocartografía y había mucho tal vez en inglés o se hacía mucho hincapié en otros lugares, pero no tanto en español.
Y hay una cuestión que empezó a aparecer ahora que se empieza a popularizar más la herramienta, es que se reduce un poco como un GPS que te promete cosas, como bueno, anda a la línea de Venus y te vas a enamorar, múdate a la línea de Júpiter y vas a encontrar el éxito, eh, poné un cuarzo sobre una línea y activa no sé qué. Y bueno, acá hay como, si lo queremos ver de ese lugar, está bien, pero tenemos tanta potencia en la herramienta que ¿qué pasa cuando empezamos de alguna manera a devolverle la situación, yo le digo como más estratégica también? No es como que el lugar me da algo como si fuera una maquinita expendedora, sino que el lugar me confronta, me amplifica, me ordena, me descoloca, me exige, me abre a lo que está pasando. Pero es una la que tiene que habitar después eso. O sea, una tiene que traducirlo, una tiene que darle cuerpo. Y ahí es cuando se empieza a volver algo más práctico y más tangible también. Entonces, no estamos hablando solo de, bueno, el destino feliz o el destino infeliz, si queremos, sino que estamos hablando de recuperar sentido, de volver a interpretar o a leer un espacio como algo vivo, de dejar de moverme como si todos los lugares fueran iguales y como si yo fuese igual en todos los lugares. Está muy de moda, lo vi en varios TikToks, esta frase como de que hay una teoría de que los lugares tienen historias para contarte, que cuando vos vas a ese lugar, básicamente vas a desarrollar la historia que te estaba esperando, y para mí eso es básicamente la traducción de astrocartografía. Entonces, para mí eso también se empieza a entender mejor cuando empezamos a pensar el viaje como esta parte más ritual de alguna forma, ¿no? No sé si la palabra tampoco es ritual, porque quizás suena raro, sino más bien como este umbral, donde viajamos para no solamente para que me traslade de un punto a otro, sino ya viajar me implica salirme de un orden, moverme me implica salirme de un orden, incluso en el mismo barrio, porque yo creo que también, o sea, tenemos varias herramientas en astrología de localización, donde no solamente está el mapa mundial, sino tenemos mapas locales donde podemos hacer cosas como a nuestro alrededor. Entonces, ir por distintas rutas, movernos por distintos espacios, ya me hace salir, me hace perder una referencia conocida. Entonces, es corrernos también de ciertos lugares que nos sostienen una versión nuestra particular. Y aunque parezca mínimo, es enorme. O sea, hay partes nuestras que están sostenidas por rutinas, por vínculos, por idiomas, por horarios, por costumbres, por los roles que tomamos en los espacios. Y cuando nos cambia eso, aunque sea por unos días, aunque sea por un rato, algo se nos mueve. Y no siempre se nos mueve de forma cómoda. Por eso me gusta pensar como el viaje desde esta estructura del rito de paso, ¿no? Como esta cuestión de transición. Uno sale de lo conocido, después atraviesa cierta zona incierta y vuelve, pero cuando vuelve, no vuelve siendo quien era, vuelve como con algo más también, vuelve con algo distinto, porque el proceso es real y moldea algo diferente. Entonces, también me gusta un poco pensarlo como con Jung, cuando se habla mucho de lo arquetípico, de exponernos a lo desconocido, de esto de encontrar de alguna manera el sí mismo en estos viajes, volver con otra conciencia también sobre el movimiento que hicimos, aunque sea una conciencia un poco incómoda también, porque acá tampoco vamos a romantizar el movimiento y nada, o sea, laburo un montón con gente que viaja, que se mueve, que se relocaliza, que migra. Y el viaje muchas veces te va a alivianar y hay viajes que te van a romper todo y hay viajes que te van a devolver más preguntas que respuestas. Y hay lugares que tal vez me siento completamente descolocado y hay lugares donde me siento completamente brillante. Y todo eso también es lo que forma parte y todo eso también es lo que enriquece la, la astrocartografía y la interpretación que hacemos en la astrocartografía. Para mí cada lugar libera como una expresión nuestra que se expresa en ese espacio de forma distinta. Entonces, si tengo esa posibilidad de entender cuáles son estos arquetipos, cuáles son estas formas que empiezan a tomar mayor forma o
o empiezan a ser más fuertes en distintos lugares, qué mejor también como para conocerme a mí desde distintos ángulos. Es como de alguna manera me sirve para empezar a generar también incluso estrategias en el lugar en el que estoy, porque quizás estoy esperando que todo me sea súper fluido o súper fácil, pero de pronto el lugar en el que estoy, no sé, tengo una línea de Saturno donde hay un montón de situaciones que tengo que madurar, hay un montón de situaciones que me llevan también a construir algo y que me llevan más tiempo del que pienso que me puede llevar. Y hay algo que uno va como yo fui aprendiendo, no solamente con astrocartografía, sino con mis propias experiencias en viajes. O sea, siempre hay como cuestiones de quiebre y cuestiones que está como un poco la astrología, la astrocartografía, perdón, de manual y después la astrocartografía experiencia real. Y a veces elegimos un poco lugares por intuición que nos acompañan a atravesar procesos. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo de un viaje que hice a Cancún, que el viaje, o sea, iba a ser el viaje más turístico que pudieses imaginar. De alguna manera, como yo lo que quería era eso. O sea, playa, descanso, calor, me iba con mi hermano, me iba con mi ex en ese momento. Pero claro, o sea, yo estaba en duelo. En ese momento que viajamos, se acababa de morir mi mamá hacía unos meses y yo estaba completamente destruida. Entonces había como una disonancia muy fuerte entre el afuera y el adentro. Y alrededor mío, si bien yo buscaba como un montón de experiencias quizás más simples, no sé, bueno, me tomo un trago en la pileta, me voy al all inclusive, un ritmo de vacaciones, que bueno, esto fue hace bastantes años, hace como 9 años más o menos, y empezó a aparecer todo el contraste en el lugar. Porque el lugar empieza a ordenarte la experiencia de una manera que se va del control tuyo, o sea, no podemos controlar todo. Entonces, el lugar me empieza a mostrar situaciones también donde, por ejemplo, el vínculo con mi ex, que ya venía tenso, empieza a volverse más imposible de sostener ese contexto. Conversaciones que tal vez uno evita suceden igual, situaciones que se ponen a prueba, también empieza como el lugar que uno elige más como liviano, eh, empieza a mostrarte situaciones que amplifican el duelo que yo estaba intentando tal vez esquivar, que, no sé, situaciones que empiezan también, no sé, todo estaba como en esto de rituales y estaba también como en toda la historia ahí en México y en ciertos puntos que fui, que fueron muy importantes para mí. Y después con el tiempo, cuando agarro el mapa, con el diario del lunes, vamos a decir, empiezo a catalogar experiencias y cuando veo Cancún estaba justo la línea de Plutón. Y Plutón no es un lugar cómodo para evitar la experiencia, no porque sea malo, sino porque va a trabajar en capas de profundidad, de intensidad y te va a despojar de cosas. Entonces, era como un lugar que acompañaba el proceso de duelo desde una forma más cruda. Y a mí me pareció súper interesante porque Plutón está muy relacionado con duelos también y con transformación y con liberación. Y empezar a encontrar que los lugares en los que yo había viajado acompañaban experiencias y formas y además traían como nuevas situaciones también para que yo pudiera entender y para que yo pudiera atravesar, fue como súper interesante porque es como, bueno, listo, entonces ya ningún movimiento, ningún lugar, como decía antes, es neutro. Lo interesante acá es que de pronto puedo empezar a través de lo simbólico a darles el peso o la forma o el relato también, o a nombrarlos de una manera. Y empezar a entender también cuál es esa identidad mía que se empieza a desarrollar en ese espacio. Por eso para mí, aunque viajemos medio turísticamente o buscando eso, siempre hay algo que se mueve, siempre hay algo que pone en juego la identidad y no siempre es igual en el mismo espacio. A mí me pasó en Japón, por ejemplo, que viajé varias veces. La primera vez fue literalmente como en línea sol medio cielo de manual y la segunda vez fue línea de sol medio cielo, pero con unos matices que pude empezar a ver y a entender desde otras formas más experimentales.
Y es esto también, como que tal vez hay viajes que no son lindos o no son lo que uno espera, pero son claros en lo que vienen a traer. Entonces, si el lugar puede hacer esto, yo cuando empecé a abrir astrocartografía y a entender y a obsesionarme con astrocartografía y con el mapa, dije, esto es una locura porque hay forma de leerlo, hay forma de interpretar simbólicamente el espacio. Hay forma de interpretar lo que ese lugar activa, lo que me lleva a expresar, a experimentar cuáles son las situaciones que se ponen de manifiesto y que se ponen de protagonistas en el espacio. De alguna manera es como, y es esto también, ¿no? O sea, no es como, bueno, esto es bueno, esto es una buena experiencia, esto es una mala experiencia, sino de esta forma de devolverle de nuevo como este peso a lo que vivimos de manera a veces más superficial, o que vivimos como en esta búsqueda de, bueno, me desconecto un poco de mi vida y me voy de vacaciones, que no está mal tampoco, es más, astrocartografía te puede dar lugares puntuales para vacaciones que te pueden volar la cabeza, pero para mí lo podemos llevar como algo más simple, que es esto que hace, como agarrar la carta natal y desplegar el momento en el que naciste, pero en el mundo. Entonces, como que de esa forma, el espacio y el lugar se empieza a convertir en un interlocutor, uno que empieza a contar o a expresar todas esas historias que decíamos antes. Entonces, el lugar se empieza a volver el contexto donde ciertas formas que tiene tu carta natal van a encontrar un campo de expresión, donde algunas se van a facilitar, otras se van a tensar, otras van a aparecer por primera vez, y es un poco como, no sé, yo siempre doy un ejemplo retarado, pero te enfrenta también como a esta cuestión de si yo llevo una mochila de experiencias y de aprendizajes que traigo del lugar en el que estoy, y de pronto el otro espacio al que me muevo me pide otra versión de mí, y hay muchas cosas que voy a agarrar de la mochila y las voy a tener que tirar a la mierda, como, bueno, esto no me sirve más, o esto me sirve, pero si lo resignifico o si lo miro de otra manera. Entonces, hay una cuestión muy de la experiencia y de experimentarse a uno mismo también en ese espacio. Por eso podemos ver las líneas, podemos ver las ciudades, podemos ver lo que pasa por acá, lo que pasa por allá, podemos ver el manual si quieren y ver como cuál es la mejor línea, cuál es la peor línea, pero para mí todas las líneas reflejan algo de nosotros. No es que están por fuera de nosotros, no es que hay algo allá que está por afuera de mí, sino que es el lugar donde empieza a aparecer esa expresión mía. Entonces, hay algo que tiene que ver con qué es lo que el espacio ese me está diciendo de mí y cómo puedo usarlo a mi favor, cómo puedo entender el escenario para entender también de qué forma me tengo que estar desplegando. Yo vivo en una línea de Saturno, o sea, yo vivo como siempre lo digo, en el peor lugar que podría vivir según astrocartografía. O sea, vivo en una línea de Saturno con cruce con Marte, con Quirón y bueno, Mercurio pobrecito que queda de rebote ahí. Y en este punto siempre me peleé durante un montón de tiempo con el espacio y con esta sensación de que esto es una mierda, de que las cosas no salen, de que las cosas van lento, de que... Y cuando empecé a entender la expresión mía que el lugar necesitaba o como lo que necesitaba de mí, empecé a entender a Saturno de otra manera, empecé a entender a Saturno como esta cuestión de me está pidiendo orden, me está pidiendo que yo ponga orden, que yo tome las situaciones de otra manera, que yo de alguna manera me ponga en esta situación y madure, espere, tenga paciencia y construya en el tiempo. Entonces, cuando empiezo a entender a Saturno desde ese lado y no solamente de, bueno, todo se me traba, hay una cuestión de, bueno, ¿por qué se me traba? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que tengo que ordenar? ¿Qué es lo que requiere de mí otra cosa u otra forma de hacerlo? O si estoy esperando que otros solucionen en el espacio, y este no es el espacio para eso. Este es el espacio para que yo me ordene y ordene el entorno, por ejemplo. Entonces, hay algo de entender estos lugares para poder usarlos. Porque igual también nosotros podemos estar en líneas que pueden ser súper armónicas o súper expansivos y tal vez las vivimos en piloto automático.
o podemos estar, como les digo, en una línea exigente y atravesamos un proceso que nos ordena. Entonces, el mapa acá cómo nos ayuda y nos devuelve contexto. Nos dice, bueno, en este territorio, mira, esto de tu expresión personal, espiritual, está disponible. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Es otra conversación, porque ahí también es donde empiezan a aparecer como estas resistencias con el lugar, estas situaciones de pelea, de lucha, sobre todo si la expresión que yo estoy más acostumbrada difiere mucho de lo que ese lugar habilita para mí. No sé, por ejemplo, siempre doy también como este ejemplo de si yo soy una persona más bien introvertida o más bien hacia adentro, donde no tengo como mucha apertura como a sociabilizar y estoy en un espacio donde el aprendizaje está en constante conexión con otras personas y hay una cuestión donde yo me voy a tener que abrir a eso y va a ser desafiante para mí, aunque sea expansivo, por ejemplo. O si tengo una personalidad muy enérgica, muchas veces que también se habla mucho de las líneas de Marte, si tengo una personalidad muy enérgica y quizás la línea de Marte, en vez de ser confrontativa o conflictiva para mí, se siente muy vital, por ejemplo. Entonces, les voy a invitar como a abrir sus mapas, les voy a ver si puedo abrir acá, como para que vayan arrancando a ver, para quien no haya visto todavía el suyo. Les voy a compartir pantalla. Y si esta es la primera vez que van a abrir el mapa, van a ir a astro.com. Les recomiendo ir a astro.com porque es la que tiene el mapa, es la que tiene el mapa más navegable, voy a decir, gratuito. Después, si tienen software o si hacen astrología, les recomiendo AstroGold si tienen Mac o SolarFire si tienen Windows, que también tiene disponible los mapas. Pero si esta es la primera vez, vayan a astro.com y acá lo que van a hacer es irse a horóscopos y bueno, yo lo tengo en inglés, pero va a aparecerle astrología de localización y acá les aparece AstroClick Travel o AstroClick Viajes, si están en español, si no me equivoco. Van a apretar ahí, si nunca entraron a astro.com, van a tener que cargar sus datos, los datos de su carta natal. Acá es muy importante que tengan la hora de nacimiento exacta, o sea, realmente porque unos minutos me pueden cambiar la disposición de las líneas. Entonces, acá van a tener el mapa y van a poder empezar a ver dónde están. O sea, yo el ejercicio que les dejo en esta charla, si tienen ganas como de explorar, es si hicieron viajes, vayan a los distintos lugares donde hayan viajado y fíjense qué líneas pasaban por el espacio y hagan como este contraste entre experiencia, línea. Si no, fíjense también dónde están viviendo, qué pasa en el lugar en el que están viviendo, qué es lo que pide ese lugar de ustedes de alguna manera. El mapa lo van a encontrar así, pueden desplegarlo, pueden hacer zoom, pueden hacer zoom más, zoom menos. Van a encontrarse con muchas cosas. Lo importante van a ser las líneas principales y tengan en cuenta que las líneas principales tienen un rango enorme de distancia, o sea, tienen 900 kilómetros de distancia, para que tengan en cuenta. O sea, si ustedes están, no sé, yo que estoy acá, y bueno, tengo influencia de esta línea, aunque no esté justo abajo de la línea. De esta ya no tengo tanta influencia. No puedo, como en astro.com lo que tiene para mí es que no se puede hacer mediciones, en otros software sí, pero bueno, en principio es eso. Piensen que tal vez están viendo un lugar y dicen no pasa ninguna línea porque no pasa justo por el lugar, pero si está cerca del espacio va a estar influyendo en el espacio tal cual esa línea. Ahora, acá lo que pueden hacer también, como para ir aproximándose a definiciones, estas son muy de manual, pero si ustedes cliquean sobre una de las líneas, al costado les va a decir qué significa puntualmente esa línea de Venus. De nuevo, esto es como, es medio un poquito el manual de astrocartografía como pegado acá, pero les va a ir sirviendo como para ir teniendo como la experiencia con la línea y poder ir contrastando un poco sobre esto. Así que de ahí pueden empezar a explorar, pueden empezar a ver si ya viajaron, dónde viajaron y qué pasa con eso. Recuerden esto de que las líneas tienen rango de distancia, tomar en cuenta esos rangos de distancia. Y para mí empiecen como a ver
estas situaciones de, bueno, ¿cómo fue ese viaje? ¿Hubo algo de esto? No, ¿qué me pasó? Pero sobre todo como contrastar con la experiencia, porque yo siento que también en la experiencia se enriquece mucho el significado de la línea. Así que bueno, los voy a dejar con eso, los voy a dejar como con esta idea del mapa. Para mí, el de astro.com es fantástico porque te permite como un zoom enorme, mucho movimiento. Hay cosas que le faltan, sí. Si van a entrar al de AstroSeek, que también tiene, el de AstroSeek es un poco más complicado porque el mapa es bastante, no tiene tanto, no es tan usable, voy a decir. O sea, como que aparece todo el mapa y les va a tirar un par de cosas. No sé si arreglaron los errores, hasta hace un tiempo tenía algunos errores de cálculo y era medio difícil de entender líneas ascendentes y descendentes. ¿En qué parte de astro.com? Se tienen que ir a la parte de horóscopos o a la parte de las tres flechitas también y a la parte de astrología de localización o locational astrology y ahí AstroClick Travel o AstroClick Viajes. Me parece que es en español ahora y les digo cómo es en español. Horóscopos, sí, AstroClick Viajes. Esta parte, para que les despliegue todo el mapa. Y ahí vayan jugando. No sé, yo la primera vez que lo abrí fue como, no entiendo nada de lo que es esto y cerré todo. Pero después no me ganó la situación. Yo sé que es medio como confuso, sobre todo porque vamos a tener varias líneas de cada uno de los planetas. O sea, quizás parece que son las mismas líneas, pero en realidad es el mismo planeta. Así que bueno, yo con eso los quiero como un poco dejar. O sea, ya estuvimos, les quería como contar esta visión que tengo sobre astrocartografía, esto que me parece como de los lugares. Quiero también abrirles la posibilidad de que exploren su mapa, de que lo vean y de a poco como que empiecen a ver también, bueno, qué es lo que va pidiendo, qué me está activando este lugar, qué me pide el lugar en el que me encuentro, con qué situación me encuentro en este espacio. También puede pasar que si no tienen ninguna línea en el lugar en el que se encuentran, es que de alguna forma sientan a veces que no hay tanto protagonismo o que a veces el lugar como, bueno, ya está, necesito algo más o necesito como moverme de este espacio. Para mí, entender el mapa y entender estas líneas es un poco como entrar en ese contexto personal. También para mí es importante como poder bajarla después a decisiones o a estrategias reales y lo que tenemos. Yo con esto las dejo, pero también las invito, si tienen ganas, el 23 de abril iniciamos astrocartografía estratégica, que no es para que aprendas significados de memoria, no necesitas conocimientos previos de astrología ni de astrocartografía, sino que mi idea es como que puedas entender el mapa sin perderte en toda la interpretación, que puedas leer qué activa cada lugar en vos, estrategias claras también para cada una de las líneas que estás habitando o para las que vayas a viajar y para tomar decisiones más claras sobre dónde estar, moverte o qué viajes hacer o a dónde moverte en conexión directa con esta parte más esencial tuya. Incluso en el entorno actual, porque como les dije, también tenemos otro mapa que es el mapa local espacial, que nos habilita mucho qué pasa como en nuestro entorno y lo que pasa como a nuestro alrededor. Así que nada, yo los invito y por haber estado en la charla también van a tener un descuento especial. Les voy a mandar toda la info por mail mañana, que se las mando también con la charla por si la quieren volver a ver. Y les mando también el link de astro.com por si no terminaron de encontrar por dónde estaba el mapa. Así que nada, estoy muy agradecida con todas las que estuvieron acá. Les súper agradezco por haberme bancado la locura de lugares y haberse tomado un mate conmigo. Yo me traje el café, pero ni lo toqué porque yo arranco a hablar y parece que escupo todo de pronto. Así que gracias. Cualquier cosa me escriben. Y estoy por acá si tienen ganas como de charlar de algo de esto. Así que mil gracias de nuevo, espero que tengan un hermoso fin de semana y que la hayan pasado bien en este tiempito que estuvimos juntos.